Mi nombre es Isabella, tengo 32 años y trabajo como directora financiera en una empresa de tecnología. O al menos eso es lo que todos creen. La verdad es mucho más complicada. Hace 5 años, mi padre, un empresario exitoso en el sector tecnológico, falleció inesperadamente. Antes de morir, me llamó a su oficina y me entregó un sobresellado. Isabella, cariño, me dijo con voz débil, este sobre contiene tu verdadera herencia. No lo abras hasta que sea el momento adecuado. Sabrás cuando llegue ese momento. No entendí sus palabras entonces, pero guardé el sobre como me pidió. Una semana después, falleció. El testamento oficial dejó la empresa en manos de su socio de toda la vida, Roberto García, con la condición de que yo mantuviera mi puesto en la empresa. 2 años después, me casé con Daniel, el hijo de Roberto. Al principio, todo parecía perfecto. Daniel era amable y atento, y Roberto me trataba como a una hija. Sin embargo, todo cambió cuando su esposa, Carmen, regresó de su largo viaje de negocios en Europa. Carmen nunca aprobó mi matrimonio con Daniel. Desde el primer día, me trató como si fuera una cazafortuna que solo estaba interesada en el dinero de la familia. ¿Una simple empleada casándose con el heredero de la empresa? ¡Qué conveniente! La escuché decir una vez durante una cena familiar. Aguanté sus comentarios mordaces y sus miradas despectivas durante 3 años. Me esforcé el doble que cualquier otro empleado, llegaba temprano, me iba tarde, y aún así, Carmen encontraba formas de menospreciar mi trabajo. Isabella, cariño, me decía con falsa dulzura en las reuniones, ¿por qué no te dedicas a organizar las fiestas de la empresa? Eso sería más apropiado para alguien de tu nivel. Daniel, mi esposo, nunca me defendía. Se quedaba callado, evitando el conflicto, diciendo que su madre era así y que debía tenerle paciencia. Todo explotó durante la fiesta del 25 aniversario de la empresa. Carmen había estado bebiendo más de la cuenta y decidió dar un discurso improvisado. Quiero agradecer a todos por estos maravillosos 25 años, comenzó, sosteniendo su copa de champaña. Esta empresa es el legado de mi esposo, y pronto será el legado de mi hijo Daniel. Hizo una pausa y me miró directamente. Aunque algunos intenten trepar socialmente casándose con la familia, esta empresa siempre permanecerá en manos de los García. La sala quedó en silencio. Todos los empleados me miraban, algunos con lástima, otros con curiosidad. Busqué los ojos de Daniel, pero él estaba mirando al suelo, como siempre. Y ya que estamos siendo honestos, continuó Carmen, tambaleándose ligeramente, creo que es hora de hacer algunos cambios. Isabella, querida, a partir de mañana serás reasignada al departamento de eventos. Como dije antes, es un puesto más adecuado para ti. Roberto intentó detenerla, pero ella lo silenció con un gesto. Basta de pretender que esta secretaria es parte de la familia. Esta es nuestra empresa. Fue en ese momento cuando recordé el sobre que mi padre me había dado. Súbitamente, supe que este era el momento del que había hablado. Con manos temblorosas, saqué el sobre de mi bolso. Lo había llevado conmigo todos estos años sin saber por qué. Lo abrí lentamente frente a todos. Dentro había 2 documentos. Uno era una carta de mi padre, el otro era un documento legal que me dejó sin aliento cuando lo leí. Carmen, dije con voz clara y firme, tienes razón en algo. Esta empresa debe estar en manos de la familia adecuada. ¿De qué estás hablando?, espetó ella. Mi padre no le vendió la empresa a Roberto. Le cedió la administración temporalmente, bajo condiciones específicas, hasta que yo estuviera lista para tomar el control. Le extendí los documentos a Roberto, quien los leyó con ojos cada vez más abiertos. Es cierto, murmuró Roberto, pasándose una mano por el rostro. Antonio me hizo prometerle que cuidaría la empresa hasta que Isabella estuviera lista. Todos estos años, he estado administrando su empresa. Carmen se tambaleó hacia atrás, su rostro pálido como el papel. No, no puede ser. Les doy 24 horas para desalojar sus oficinas, dije, mi voz temblando ligeramente. Pueden llevarse sus pertenencias personales. Todo lo demás, incluyendo los documentos de la empresa, debe permanecer exactamente donde está. Daniel finalmente levantó la mirada. Isabella, yo. Tú también, Daniel, lo interrumpí. Tendrás los papeles de divorcio en tu escritorio mañana por la mañana. Mientras salía de la sala,
Escuché a Carmen comenzar a llorar histéricamente. Roberto intentaba calmarla, pero sus sollozos se volvían cada vez más fuertes. Me detuve en la puerta y me giré una última vez. Por cierto, Carmen, nunca fui secretaria. Soy ingeniera en sistemas con una maestría en administración de empresas. Pero supongo que estabas demasiado ocupada menospreciándome para notarlo. Esa noche, mientras conducía hacia casa, las lágrimas finalmente comenzaron a caer. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en años, sentí que podía respirar libremente. Saqué la carta de mi padre del sobre y la leí nuevamente. Querida Isabella, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento de que tomes lo que es tuyo por derecho. Siempre supe que serías una líder extraordinaria, pero necesitaba asegurarme de que estuvieras lista. No solo en términos de educación y experiencia, sino también en carácter. Estos años habrán sido difíciles, lo sé. Pero confío en que habrás aprendido lecciones invaluables sobre la naturaleza humana, la lealtad y el verdadero significado del liderazgo. La empresa es tuya ahora, mi pequeña guerrera. Hazla crecer con la misma integridad y pasión que siempre has demostrado. Con amor eterno, papá. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi bolso. Mañana sería un nuevo día, el primer día del resto de mi vida. Y esta vez, yo estaría al mando. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina. El equipo de seguridad ya había sido informado de los cambios, y 2 guardias me escoltaron hasta la que ahora era mi oficina principal. La oficina todavía tenía las pertenencias personales de Roberto, fotos familiares, diplomas, y pequeños recuerdos de sus viajes. Me senté en la silla ejecutiva y respiré profundo. El peso de la responsabilidad comenzaba a asentarse en mis hombros. Mi asistente, María, entró tímidamente a la oficina. Señorita Isabella, quiero decir, señora directora, comenzó nerviosamente, la familia García está en el vestíbulo. Insisten en hablar con usted. Miré mi reloj. Tienen 15 minutos para recoger sus cosas. Ese fue el acuerdo. Sí, pero, la señora Carmen está causando una escena. Amenaza con llamar a la policía. Me levanté de mi silla. Bien. Vamos a terminar con esto. En el vestíbulo, Carmen estaba gritando a todo pulmón mientras Roberto trataba de calmarla. Daniel estaba parado a un lado, luciendo completamente perdido. Esto es un robo, gritaba Carmen. Una conspiración. Destruiste a nuestra familia. Me acerqué con calma. Los documentos son legales y han sido verificados por 3 despachos de abogados diferentes. La empresa siempre fue mía, Carmen. Tu esposo lo sabía. Roberto dio un paso adelante. Isabella, por favor. He dedicado 25 años de mi vida a esta empresa. No puedes simplemente. No puedo simplemente que, Roberto, lo interrumpí. ¿Tomar lo que es legalmente mío? Como tú y tu esposa han estado haciendo todos estos años. Nosotros construimos esta empresa, chilló Carmen. No, Carmen. Mi padre construyó esta empresa. Roberto la administró. Y lo hizo bien hasta que tú regresaste y comenzaste a interferir en cada decisión. Me giré hacia Roberto. ¿Sabes por qué mi padre te confió la empresa? Porque confiaba en ti. Creía que me enseñarías, que me mentorearías. En cambio, permitiste que tu esposa me humillara día tras día. Roberto bajó la mirada, avergonzado. Isabella, Daniel finalmente habló. Podemos arreglar esto. Somos familia. ¿Familia? Me reí sin humor. ¿Dónde estaba mi familia cuando tu madre me humillaba? ¿Dónde estabas tú, Daniel? Yo no quería causar problemas. No, nunca quieres causar problemas. Ese es tu problema. Prefieres ver cómo maltratan a tu esposa antes que enfrentar a tu madre. Carmen dio un paso amenazador hacia mí. No te atrevas a hablarle así a mi hijo. Seguridad, llamé con calma. 2 guardias se acercaron inmediatamente. Por favor, escolten a la familia García fuera del edificio. Si se resisten, llamen a la policía. No puedes hacernos esto, gritó Carmen mientras los guardias se acercaban. Ya lo hice. Y Carmen. Me detuve un momento. Gracias por mostrarme exactamente el tipo de persona que eres. Me ahorraste años de dudas sobre esta decisión. Mientras los guardias los escoltaban hacia la salida,
Roberto se detuvo y se giró hacia mí. Isabella, lo siento. Debí haberte protegido mejor. Sí, debiste hacerlo. Pero, ¿sabes qué? Me hiciste más fuerte. Todos ustedes lo hicieron. Una vez que se fueron, regresé a mi oficina y comencé a revisar los documentos de la empresa. Había mucho trabajo por hacer. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Realicé una auditoría completa de la empresa, reorganicé departamentos, y me reuní con cada empleado personalmente. Muchos estaban nerviosos al principio, temiendo perder sus trabajos, pero pronto se dieron cuenta de que mis cambios eran para mejor. María, mi asistente, resultó ser una aliada invaluable. Me contó cómo Carmen había estado desviando fondos de la empresa para sus viajes de negocios, y cómo había estado saboteando proyectos que yo lideraba. Un día, mientras revisaba antiguos archivos, encontré algo que me dejó helada. Eran correos electrónicos entre Carmen y varios clientes importantes, donde ella intentaba convencerlos de retirar sus negocios de la empresa si yo llegaba a tomar el control. La hija de Antonio no está calificada, decía uno de sus correos. Será el fin de la empresa si toma el mando. Pero lo que más me sorprendió fue encontrar correos de Daniel, respaldando las acciones de su madre. Mi esposa es ingenua, escribió en uno de ellos. No entiende cómo funciona realmente el negocio. Mi madre tiene razón en querer proteger el legado de la empresa. Mientras leía los correos, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. Isabella, la voz de Daniel sonaba desesperada. Por favor, necesitamos hablar. Las cosas se están poniendo muy mal en casa. Ella no está bien. ¿Ahora quieres hablar, Daniel? ¿Después de conspirar a mis espaldas con tu madre? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? Acabo de encontrar los correos. Todos ellos. ¿Sabes qué es lo gracioso? Durante años me convencí de que eras débil, que solo tenías miedo de enfrentar a tu madre. Pero no era eso, ¿verdad? Estabas de acuerdo con ella todo el tiempo. Isabella, por favor, podemos arreglar esto. Te amo. No, Daniel. Amas la idea de mí, la esposa sumisa que aguantaba todo sin quejarse. Pero esa mujer ya no existe. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi oficina. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Mi padre tenía razón. Estos años habían sido una prueba, no solo de mi capacidad para dirigir la empresa, sino de mi carácter. Había aprendido quién era realmente, y más importante aún, había aprendido en quién podía confiar. El intercomunicador sonó. Era María. Señora directora, el equipo está listo para la presentación del nuevo proyecto. Sonreí. Era hora de comenzar el siguiente capítulo. Voy en camino, María. Y por favor, llámame Isabella. 6 meses después de tomar el control de la empresa, recibí una noticia inesperada. Carmen había sido hospitalizada por una crisis nerviosa. Señora, dijo María entrando a mi oficina, Roberto García está aquí. Dice que es urgente. Lo hice pasar. Roberto se veía envejecido, con ojeras profundas y el cabello más gris que la última vez que lo vi. Isabella, comenzó, su voz quebrada, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... Carmen está mal. Muy mal. No ha podido superar lo que pasó. Me recliné en mi silla. ¿Y qué esperas que haga yo al respecto? Los médicos dicen que está obsesionada con la empresa, con la traición, como ella la llama. No duerme, apenas come. Daniel está destrozado. Roberto, dije suavemente, ¿por qué estás realmente aquí? Él suspiró profundamente. Carmen perdió todo su dinero. Los viajes de negocios que hacía, estaba apostando. Apostó y perdió todo, incluso hipotecó nuestra casa sin que yo lo supiera. Ahora el banco quiere ejecutar la hipoteca, y el tratamiento psiquiátrico de Carmen es costoso. Así que vienes a pedirme dinero, concluí. Sé que no lo merecemos, pero... Tienes razón, no lo merecen. Me levanté y caminé hacia la ventana. ¿Sabes algo curioso, Roberto? Encontré los registros de todos los desvíos de fondos que Carmen hizo. Fueron millones. Millones que pertenecían a la empresa de mi padre. Isabella, yo no sabía. ¿No sabías? ¿O preferiste no saber?
Me giré para mirarlo. Durante años, mi padre confió en ti. Te trató como a un hermano. ¿Y cómo le pagaste? Permitiendo que tu esposa saqueara su legado. Roberto comenzó a llorar. Era la primera vez que lo veía así. Lo siento tanto. Tu padre estaría tan decepcionado de mí. Me senté frente a él. ¿Sabes qué es lo más triste? Mi padre te quería tanto que incluso previó esto. En su testamento dejó un fideicomiso separado, específicamente para ti y tu familia en caso de emergencias. Roberto levantó la mirada, sorprendido. Sí, un fideicomiso que yo administro. Mi padre sabía que algún día podrías necesitar ayuda, y quiso asegurarse de que estuvieras protegido, incluso después de su muerte. ¿Yo? No lo sabía. Por supuesto que no. Estabas demasiado ocupado permitiendo que tu esposa me tratara como basura para notar la bondad de mi padre. Me levanté y saqué una carpeta de mi escritorio. Aquí está el acuerdo. El fideicomiso pagará el tratamiento de Carmen y una cantidad mensual modesta para sus gastos básicos. La casa, tendrán que venderla. Pero les ayudaré a encontrar un apartamento decente que puedan pagar. Isabella, gracias. No merecemos tu bondad. No, no la merecen. Pero esto no lo hago por ustedes. Lo hago por mi padre, y por la persona en la que él quería que me convirtiera. Después de que Roberto se fue, María entró con una expresión preocupada. ¿Estás segura de esto, Isabella? Después de todo lo que le hicieron. Sonreí. ¿Sabes, María? Durante años pensé que necesitaba la aprobación de esa familia. Necesitaba que me vieran como una de ellos. Pero ahora entiendo que mi padre me estaba preparando para algo más grande que eso. ¿A qué se refiere? Me estaba preparando para ser una líder. Y un verdadero líder no toma decisiones basadas en venganza o rencor, sino en lo que es correcto. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Daniel. Isabella, me enteré de lo que hiciste por mis padres. Yo. Daniel, detente, lo interrumpí. No lo hice por ti ni por ellos. Lo hice porque es lo correcto. Los papeles del divorcio estarán listos la próxima semana. Por favor, fírmalo sin drama. Lo haré, respondió en voz baja. Y, lo siento. Por todo. Yo también lo siento, Daniel. Siento haber perdido tanto tiempo tratando de ser parte de una familia que nunca me quiso realmente. Pero ya no más. Esa noche, mientras conducía a casa, pasé por el antiguo edificio donde mi padre había comenzado la empresa. Era un edificio pequeño ahora, comparado con nuestras oficinas actuales, pero estaba lleno de historia. Me detuve y bajé del auto. En la entrada había una placa con el nombre de mi padre. Pasé mis dedos sobre las letras grabadas y sonreí. Lo logré, papá, susurré. Me convertí en la persona que querías que fuera. Y esto es solo el comienzo. Hoy, 2 años después, la empresa ha crecido más que nunca. Carmen sigue en tratamiento, y según escuché, está mejorando lentamente. Roberto trabaja como consultor para una pequeña empresa, y Daniel, bueno, la última vez que supe de él, se había mudado a otra ciudad para empezar de nuevo. En cuanto a mí, finalmente entendí que el verdadero legado de mi padre no era la empresa en sí, sino las lecciones que me enseñó a través de toda esta experiencia. A veces, las personas que más nos lastiman son las que nos hacen más fuertes. Y a veces, la mejor venganza no es devolver el daño, sino demostrar que somos mejores que aquellos que intentaron destruirnos. Ahora, cada vez que alguien me pregunta cómo llegué a dirigir una de las empresas más exitosas del país, sonrío y digo, es una larga historia, una historia sobre familia, traición y el verdadero significado del liderazgo. Y sí, a veces todavía saco la carta de mi padre y la leo antes de tomar decisiones importantes. No porque necesite su guía, sino para recordar que él siempre supo quién era yo realmente, incluso cuando yo misma lo había olvidado. Esta es mi historia. Una historia de pérdida, descubrimiento y, finalmente, redención. Porque a veces, el camino más difícil es el que nos lleva exactamente a donde necesitábamos estar.